Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a implementar el troceador de clase C, visto en la práctica, con los parámetros que se describen en el informe de la práctica. ¿Qué objetivos se tiene en la implementación? Pues una vez colocados los parámetros que nos pide, verificar cómo la corriente en la carga se hace positiva cuando existe un duty cycle del 0.7 y se hace negativa cuando existe un duty cycle del 0.2. ¿Qué otros parámetros o señales del circuito se requiere verificar y visualizar? Tanto el voltaje en la carga, corriente en la carga y también un voltaje en la compuerta de un semiconductor. Bien, dado todas estas acotaciones que nos proporcionó en el informe, procedo con realizar la implementación. Entonces, abrimos un nuevo archivo de Simulink y comenzamos a seleccionar todos los elementos para poder implementar. Para esto accedemos a la librería que disponemos en Simulink y todos los componentes de lo que es electrónica de potencia la vamos a encontrar en la librería Simscape. Accedemos a Electrical, sistema de potencia especializado. Luego, dependiendo de qué elemento queremos seleccionar, accedemos a una de estas carpetas. Por ejemplo, si queremos escoger para la carga, resistencia, inductancia, entonces seleccionamos este componente que se denomina serie RLC Branch. Arrastramos a la página de trabajo o al espacio de trabajo y configuramos. En este caso solo vamos a trabajar con inductancia pura, entonces seleccionamos inductor, un valor de 50 milihenrios. Ya, para esto y girar, hacemos control R y dejamos en la ubicación que queremos. Luego, ya con respecto a lo que es IGBT, debemos acceder ahora a la carpeta de Power Electronics. En este caso ya tenemos cada uno de los elementos más importantes de la electrónica de potencia, como son los diodos, puente completo, convertidor de medio puente, entre otros. En este caso nos interesa lo que es el IGBT. Sin embargo, aquí vemos dos cosas. Un IGBT sin diodo y un IGBT con diodo. ¿Cuál es el que vamos a utilizar o nos importa en esta implementación? Es el de aquí. Cabe destacar que los diodos se deben igual implementar. Sin embargo, una de las señales que nosotros queremos verificar es la corriente eh, que pasa por el diodo. Entonces, si nosotros implementamos con el que ya incluye el diodo, no se va a poder acceder a esa información. Es por esto que utilizamos solo un diodo con una resistencia snoover. Entonces viene, también colocamos un diodo, giramos con control R, de igual manera el diodo. Bien, una vez seleccionado, copiamos, porque recuerden que un troceador de clase C está compuesto de dos IGBTs y dos diodos. Entonces, ahora vamos a implementar cada uno de estos circuitos. Una vez vamos a considerar los instrumentos de medición, que es tanto para corriente como voltaje. De igual manera se puede acceder a las librerías, tal como hemos seleccionado estos componentes, o si se conoce el nombre de la componente, escribirlo directamente en el espacio de trabajo. Por ejemplo, Current Measurement. Tenemos el medidor de corriente, también el medidor de voltaje. Entonces, ahora sí, colocamos tanto en las líneas que pasa por el diodo y IGBT.
Ya. Unimos las componentes A. También nos falta lo que es el banco de baterías, que en este caso lo vamos a modelar con una fuente de C. De igual manera agregamos un medidor de corriente para la entrada de alimentación y también un medidor de corriente en la salida que corresponde a la carga. Entonces unimos cada uno de estos elementos. Aquí está mal. Recordemos que el diodo va a estar paralelo con IGBT. Ya. Mientras que la salida tiene el mismo punto aquí. Unimos acá. Y ahora para visualizar cada una de estas señales que estamos implementando con los medidores, ya sea de corriente o voltaje, necesitamos de un scope. En este caso configuramos para 4 señales. Dejamos el espacio del display también para 4 señales. Ahora bien, ¿cómo vamos a conectar esas señales? Una forma es enlazando directamente con el scope. Sin embargo, va a haber un punto en que existen tantas líneas que se van conectando que ya no se va a poder reconocer de cuál es cuál la señal. Entonces, para evitar esos problemas, utilizamos etiquetas como from to y go to. Entonces, etiquetas GoTo van con las señales. En este caso vamos a cambiarlo a corriente de la fuente, shorts en inglés. Bien. Acá también entonces ya podemos colocarlo acá en el scope con IS. Ya. De igual manera hacemos para las demás señales que tenemos con los medidores. Aquí podemos hacer un reflejo con control I. Ahorita nos aparece un error porque está el mismo nombre, sin embargo, más adelante debemos modificar con las señales respectivas. Por ejemplo, aquí lo vamos a poner I, corriente del GBT1. Acá corriente del diodo 1. Mientras que acá sería corriente del diodo 2.
Acá corriente del IGBT2. Corriente de carga. Y acá voltaje de carga. Entonces acá copiamos para lo que es el voltaje de carga. Que este voltaje de carga corresponde ya a la tensión que es troceada con los IGBT y que llegan a la carga. Entonces esta señal va a depender de la frecuencia de conmutación que se genera en el PWM. Entonces, por otro lado, acá también ya seleccionamos para el scope la corriente de carga. Y para lo que es las corrientes del IGBT y diodo, vamos a utilizar un multiplexor para unir para que estas dos señales se grafiquen en este tercer display, de arriba hacia abajo. Entonces aquí seleccionamos con los moves y ponemos como entrada tanto la corriente del IGBT dos y del diodo 2. Bien, utilizamos otro scope. Me había olvidado también que uno de los requisitos, tal como indica en esto, que debemos poner un voltaje de un semiconductor. En este caso vamos a observar el voltaje del diodo. O también es equivalente al voltaje del colector emisor o emisor colector. Entonces, para eso utilizamos otra etiqueta y denominamos con el nombre BC. Bien, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a colocar en el scope? En primer lugar, ponemos nuevamente el voltaje de la carga. Utilizamos este MUX, pero ahora las corrientes no van a ser del diodo 2 y IGBT2, sino más bien va a ser del diodo 1 e IGBT1. Y acá finalmente se coloca el voltaje colector emisor. Sería del IGBT1. Bien, ahora procedemos a configurar los parámetros que me dicen en la práctica, que son los de aquí. Por ejemplo, ya la inductancia ya habíamos previamente configurado y me olvidaba de configurar también la corriente del inductor inicial, el cual lo dejamos en 0. Por otro lado, la tensión corresponde a 650 volts. También aquí hay que agregar otro elemento para poder modelar con mejor aproximación el motor DC, es mediante una FEM o fuerza electromotriz, pero por ahora solo dejamos la inductancia para mejor analizar qué es lo que está sucediendo con, con el circuito y luego ya analizar con todos los componentes en la carga. Entonces, acá está 50, 0, bien.
Y otro punto que interesa es cómo vamos a hacer funcionar estos IGBT. Ellos tienen una puerta gate o compuerta, el cual es donde se envía la señal de control. Esa señal de control, en la práctica 1 habíamos utilizado un generador de pulso, pero ahora vamos, el cual debíamos establecer tanto el periodo en función a la frecuencia, que es el inverso, y luego poner en términos de porcentaje cuánto iba a estar activado esa señal. Ahora no, directamente podemos colocar el valor o el duty cycle que nos pide, como es 0.7 o 0.2, mediante este bloque. Para esto accedemos nuevamente a las librerías. ¿Ves? Justamente en esta librería, que es de Power Electronics, el sistema de potencia especializado, accedemos ahora a lo que es control electrónico de potencia. En este caso utilizamos o seleccionamos el PWM generador DC-DC. Entonces con este utilizamos en la puerta gate un bloque constante. Entonces, ¿qué es lo que se va a poner en este bloque? El duty cycle. En este caso me piden como primera observación de verificar las señales en el circuito con 0.7 el duty cycle. Bien, ahora tenemos ya alimentado lo que es el IGBT1. Bueno, podemos dar enter, ponerle 1. 1. Bueno, no se puede. Porque ya está denominado aquí 1. Entonces ponemos 2. Y ahora sí, 1. Bueno, sigamos. Hacemos un espacio para que asome y después borramos. Entonces, ahí. Ahí, perdón. Aquí borramos esto, ponemos diodo 1. Diodo 2. Y aquí también colocamos los nombres. ¿Para qué? Para poder establecer leyendas en los displays y poder reconocer cada una de estas señales y no tener que salir nuevamente al circuito y verificar cuál es la señal correspondiente que llega a estos scopes. Entonces acá de igual manera ponemos IGBT2. Perdón. Acá. Y D2. De loa. Y GBT1. Sí, de una vez voy a emitir el link. Aquí déjenme borrar hasta ahí, que sea directamente este. Entonces aquí cambiamos y dejamos también. Y de un BC1. Bien, una vez colocados estos nombres, se va a poder diferenciar las señales que llegan al SCOI con las leyendas. Entonces, como había explicado con respecto a lo que es la señal de control en los IGBT, ahora también necesitamos alimentar o comandar este IGBT2.
Sin embargo, el funcionamiento de este IGBT no es igual al IGBT1. Recordemos algo, que cuando se trabaja con troceador en clase A, ya que esto es en complemento, o sea, en totalidad es un troceador clase C. Sin embargo, dependiendo del tipo de funcionamiento, puede trabajar como un troceador de clase A o como un troceador de clase B. En el caso que la tensión alimenta la carga, va a pasar lo siguiente. Va a esperar que este conmute. Una vez que conmute, la corriente pasa por aquí y llega a la carga y retorna nuevamente a la fuente DC, que es el banco de baterías. Una vez que este IGBT se cierra, va a permanecer una corriente debido al inductor que es capaz de almacenar energía. Sin embargo, si la corriente va de arriba hacia abajo, va a existir la posibilidad de que pase por el diodo 2 hasta que existe esa resistencia. En teoría no se va a descargar porque no hay una resistencia que disipe esa energía. Sin embargo, en teoría va a suceder que en un determinado tiempo la corriente va a ser cero. Ahora, esta corriente es cero siempre y cuando tenga el tiempo necesario para que se descargue completamente. ¿A qué me refiero? Que puede que el inductor esté descargándose. Sin embargo, va a llegar a cierto valor que no es cero, sino mayor a cero, y nuevamente se activa este IGBT1, lo cual otra vez va a cargar el inductor. Sin embargo, ya no va a ser una carga a partir de los 0 amperios, sino ya va a ser a partir de un valor mayor a cero, lo que posibilita que la corriente siga aumentando en el tiempo hasta que exista un momento de estabilización. Sin embargo, esto no va a suceder. ¿Por qué? Porque al tener un inductor, la corriente va a aumentar linealmente. Linealmente, con un circuito con carga RL se va a tener una estabilización. Pero si es un inductor puro, la corriente va a aumentar linealmente, ya sea de forma positiva o de forma negativa, el cual depende de cómo esté trabajando el troceador. Ahora bien, si queremos que trabaje ahora como troceador de clase B, entonces debe haber una corriente que suba por este diodo 1. Sin embargo, primero, cuando está activado el IGBT2, la corriente va a pasar en el inductor y en el IGBT. ¿Cuánto es la tensión en este inductor? Va a ser cero, porque si consideramos que la caída del IGBT es despreciable, esta tensión también va a ser cero. Pero luego, cuando se desactiva esto de aquí, ya va a pasar la corriente por este diodo. ¿Qué es lo que indico? Que cuando está activado aquí, la tensión de la carga es cero, y cuando se desactiva la tensión de la carga es la de la fuente, considerando que la caída de tensión en el diodo también es despreciable. Entonces, una vez analizado esto, y también debemos indicar que el comportamiento de este IGBT es complemento al de acá, necesitamos una puerta NOC. ¿Cómo la consigo esta puerta? Podemos utilizar un operador lógico. En este caso seleccionamos la opción NOC. Escogemos la misma señal de arriba, la enviamos acá. Bien, entonces ya una vez establecido las señales de control, ya podemos simularlo para ver cómo es el comportamiento más que todo. Entonces verificamos nuevamente que todo esté correcto y no exista ningún problema. Ahora bien, si conocemos lo siguiente, hasta aquí debemos poner la frecuencia de conmutación. ¿Cuál es la frecuencia de conmutación que vamos a colocar aquí? Vamos a dejarlo con 1000 Hz. Entonces, lo que debemos colocar acá es que
El tiempo que va a utilizar es 1 dividido para la frecuencia, el cual corresponde a un ciclo. Multiplicamos por 10 para que nos deje visualizar en los scopes 10 ciclos. Va a haber un problema, y este problema que se debe porque no tenemos la componente principal, que es el Power BI, que permite hacer los cálculos de análisis numérico para estos sistemas electrónicos en potencia. Esta vez ya se pudo simular. Por el momento vemos que existe un problema, ya que no hay una corriente adecuada o un comportamiento que se espera tener. Entonces vamos a verificar cuál es el problema, y el problema es que la ubicación de este IGBT está de forma incorrecta. Bien, entonces nuevamente, control I. Ya corregido esto, de igual manera sucede con esto. Ahora sí está el comportamiento deseado. Tal como verificamos, con un valor de 0.7 vemos que la corriente del inductor crece de forma lineal. ¿Y esto por qué se debe? Para esto nos hacemos valer de lo que es la definición de inductor, donde la voltaje del inductor es igual a una constante, que es la inductancia, por el cambio de corriente que pasa por el inductor con respecto al tiempo. Entonces, si este BL se debe a un voltaje promedio, o sea, vamos a nuestro circuito, este de aquí se debe, o la voltaje de la carga viene dado por el voltaje que proporciona esta fuente cuando es conmutada con este IGBT. Lo que finalmente vamos a tener un voltaje promedio, que es lo que se va a interesar y va a observar lo que es la carga. Entonces, si consideramos un voltaje promedio, va a ser un valor constante. Un valor constante de una integral, entonces viene dado directamente ese valor constante por el tiempo. Y la inductancia como una constante también se lo saca de la integral. Pero este VL promedio también se puede expresar por el voltaje de la carga menos el voltaje de la FEN, que más adelante lo vamos a implementar. Sin embargo, ahora concentrémonos en esta ecuación. ¿Qué es lo que nos dice esta ecuación? Que existe una relación con respecto al tiempo, la corriente, el cual es proporcional y de forma lineal. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la corriente del inductor va a seguir creciendo, tal como sucede en la simulación. A medida que pasa el tiempo, que sería el eje horizontal, la corriente del inductor, o sea, el ILOAC, va creciendo de forma lineal. Bien, una vez observado lo que se espera tener, vamos ahora a implementar ya lo que es el voltaje, la FEN, más que todo la FEN.
Entonces, bien, la FEN, hacemos control C, control V, la pegamos aquí y tenemos 201.6 voltios. Entonces, ahora sí, nuevamente procedemos a simularlo. ¿Qué es lo que se obtiene con la FEN? La FEN es como que un limitador de las corrientes máximas que se pueden llegar a tener en la carga. ¿A qué me refiero? Sin la FEN, al simular, teníamos para estos 10 ciclos que llegaba a una corriente de hasta 90 amperios, tal como se muestra en el eje Y del segundo display. Ahora bien, considerando el BC 201.6 y volvemos a simular, la corriente ya no es 90, sino llega solo a 50. Y es lo que indico. Cuando se coloca una FEN, vamos a limitar la corriente. Y a medida que nosotros aumentamos esa FEN, va a pasar lo siguiente. Para esto nos vamos a valer del gráfico que he realizado aquí en Word para poder entender qué es lo que está sucediendo. Existe una relación entre la FEN y la tensión de alimentación, denominada BS. Si nosotros dividimos BC sobre BS, que corresponde a 201.6, dividido para 650, nos da un valor de 0.31. Este 0.31, ¿qué información nos proporciona? Pues el punto donde se establece el comportamiento de la corriente en la carga, que en este caso es del inductor. ¿Qué es lo que quiero decir? Que valores de duty cycle menores a 0.31, la corriente va a disminuir, convirtiéndose en negativa, de signo negativo. Y a medida que se aleja del 0.31 y se aproxima al duty cycle de 0, la corriente va a incrementar cada vez más de forma negativa. Por otro lado, y algo análogo a lo que he analizado en esta parte, sucede con lo que es la corriente positiva. A medida que el duty cycle aumenta y se aproxima a 1, se tiene un mayor crecimiento en la corriente. Entonces, contestando a la pregunta que me han formulado anteriormente, ¿qué pasaría si yo aumento la tensión de la FEN? Pues voy a incrementar lo que es la relación. Por ejemplo, si aumento al doble la FEN, voy a tener una relación de 0.62, lo que se me desplaza el punto de quiebre entre lo que es el troceador clase A con el troceador clase B hacia la derecha. Entonces, si yo tengo un 0.7, que es lo que estoy simulando acá, se aproxima más el punto de quiebre con 0.7 en relación cuando era solo 0.31. Por tanto, la corriente va a crecer menos que cuando la relación era 0.31. En resumen, cuando se aumenta la FEN, como un mismo duty cycle, la corriente disminuye. Es lo que quiero indicar. Es por eso también que sin FEN la corriente llegaba a 90 amperios y con FEN la corriente ya llega a 50 amperios aproximadamente. Acá tenemos el comportamiento de la carga, que es lo que se espera. Hay un mayor tensión de 700 voltios, ya que el tiempo ON del PWM es de 0.7, es decir, por cada ciclo, el 70% está activo, mientras que el 30% se encuentra apagado. Bien, entonces, esas son todas las características de lo que es la simulación
con el troceador clase C. Ahora procedemos a darle un modelo, un formato mejor a esta simulación. Damos dibujo, escribimos aquí troceador clase C. Rojo, negrito. Mis datos. Nombre. Carlos Villegas. Y paralelo 100. Soy el paralelo 102. Bien, ahora nos falta otro punto importante que me había indicado en el informe de la práctica. Ya hemos verificado que con 0.7 la corriente crece linealmente de forma positiva. Ya como había indicado también en el análisis que he propuesto para ver cómo es el comportamiento si que aumenta la fe, ahora si nosotros desplazamos ya no 0.7, recordemos que tenemos otra vez la relación de 0.31 y la dejamos en 0.2, ¿qué es lo que sucede? Que ya va a estar en la parte izquierda con respecto al punto de quiebre. Esto nos indica que la corriente en la carga, que en este caso el inductor, va a ser negativa linealmente. Entonces, venimos, colocamos ahora un valor de 0.2, simulamos y observamos que la corriente disminuye negativamente. En este caso, cuando disminuye negativamente, ¿cuáles son las componentes que va a trabajar? Tanto el IGBT2, como lo que es el diodo 1. Bien, aquí alimenta, o sea, se activa el IGBT para que se cargue el inductor. En este caso el IGBT está activado, por eso ya. Para eso nos sirven las leyendas que tanto había hablado, para poder ver qué caja de señal, por ejemplo, entre el diodo 2 y el IGBT2. Entonces aquí el IGBT conduce y después deja de conducir. Entonces aquí se activa, la corriente pasa por aquí y luego cuando se desactiva la corriente pasa por acá, pasando ya por la tensión de C. Eso es con respecto al troceador clase B. Ahora con respecto al troceador clase A, trabaja tanto el IGBT1 como el diodo 2. Bien, eso es todo con respecto a lo que se solicita en lo que es la práctica 2, circuito original, me faltó poner aquí, circuito original. Y en otro video voy a explicar sobre las variaciones que se requieren para analizar que es tanto configurando y variando lo que es la FEM, como también lo que es la variación en los duty cycles. No, disculpen, no es el duty cycle, sino en el inductancia. Variando cada uno de estos parámetros de forma independiente en la carga para ver cuál es el comportamiento. Bien, eso es todo lo que tengo que explicar por ahora. Muchas gracias por prestar atención y nos vemos en otro próximo video. Gracias.